Buenos días. Se abre la sesión del acto solemne de la festividad de San Braulio, patrón de la Universidad de Zaragoza. El señor rector magnífico puede proceder a la ordenación de la sesión. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, y dentro del proyecto Conócenos, proyecto de la Universidad de Zaragoza, tengo la satisfacción de estrenar ante todos ustedes el vídeo titulado Más Transferencia, elaborado por los Vicerrectorados de Transferencia e Innovación Tecnológica y de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras. La búsqueda del conocimiento, el trabajo incansable, la docencia, la investigación tienen su último escalón en el momento en que todo ello atraviesa las paredes de la universidad y se vincula a las empresas e instituciones donde tiene su puesta en práctica, aportando un beneficio a la sociedad. El Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica es quien fomenta y propicia este encuentro. El CEMINEM, o Centro Mixto de Investigación con Empresas, nace con el objetivo de colaborar en el desarrollo de mercados innovadores, impulsando una I+D+I orientada a la necesidad y nuevas oportunidades que ofrece el mercado, favoreciendo la colaboración público-privada y la transferencia de conocimiento y tecnología hacia el desarrollo de productos y servicios innovadores. Los proyectos colaborativos son proyectos financiados con fondos públicos en los que las empresas y universidades colaboran conjuntamente para su desarrollo. En la OTRI se trabaja a diario para poner al alcance de todos los interesados cualquier oportunidad de financiación que permita acometer proyectos de investigación aplicada y desarrollo experimental en los que tengan cabida nuestros investigadores. La Universidad de Zaragoza se posiciona como la tercera universidad española en obtener ingresos por licencia de patentes. La vacuna de la tuberculosis, la tecnología que permite recuperar el helio o la tecnología de realidad aumentada son algunos de los casos de éxito de nuestros investigadores. Las cátedras institucionales y de empresa son el instrumento idóneo para llevar a cabo la colaboración estable entre la universidad y las empresas e instituciones. Se trata de una unión estratégica y duradera, por la que ambas partes se benefician de los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación. Estos son algunos de los indicadores de éxito en transferencia de la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza multiplica por 2,3 la media de contratación con empresas de las universidades españolas. Tercera universidad española en obtención de ingresos por patentes. Octava posición en I+D colaborativa y contratos con empresas. Segunda universidad española en número de cátedras.
Segunda universidad a nivel mundial en investigación en el sector del electrodoméstico. La Universidad de Zaragoza se encuentra entre las 7 mejores universidades españolas en el ranking de transferencia de conocimiento. Universidad de Zaragoza, Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica. Muchas gracias a los equipos de los vicerrectorados que han hecho posible este resumen, yo creo, bastante acertado de nuestra potencia en transferencia. A continuación, como ya es tradicional, se va a proceder a la entrega de los premios nacionales a la excelencia en el rendimiento académico. Tiene la palabra el secretario general de la Universidad, el profesor Juan García Blasco. Juan. Entrega de la insignia de la Universidad de Zaragoza a los estudiantes que han obtenido premios nacionales de fin de carrera de educación universitaria correspondiente al curso académico 12-13, 13-14 y 14-15. Os hacemos entrega de la insignia de la Universidad de Zaragoza para que podáis lucirla con el mismo orgullo que la universidad siente por vuestros éxitos académicos. Curso 2012-2013. Juan Antonio Anadón Moreno. Nuria Aranda García. Carlos Gustavo Galán Rubio. Laura Mosteo López. Curso 2013-2014. Tomás Barrio Alegre. Eduardo Gallego Cebollada. Isabel Ortiz de Solórzano García. Curso 2014-2015, Javier Esteban Ríos. A continuación, y como ya es tradicional en la celebración de nuestro patrón, se va a rendir homenaje a los miembros de la comunidad universitaria que han pasado a la situación de jubilación. Secretario General. Se ruega a los señores profesores y personal de Administración y Servicios jubilados que se vayan acercando al estrado. En reconocimiento a vuestra dedicación al servicio de la universidad y por vuestra entrega generosa en el trabajo prestado, recibid este obsequio como recuerdo y agradecimiento. Doña María Pilar Abadía Jiménez. No, al final, los aplausos al final. Aplausos al final, ¿no? Los aplausos al final. Sí, mejor que los aplausos al final. Ruego que los aplausos los hagamos al final del acto, al final de la mención. María Abadía Sanoro. Profesora doctora María del Mar Agudo Romeo. Don José Juan Alagón Merchán. Profesor doctor Andrés Alcázar Crevillén. Profesora doctora María Isabel Álvaro Zamora.
María Fernanda Aperte Domínguez. Doña María Pilar Arbe Serrano. Profesor doctor Ernesto Arce Oliva. Profesora doctora María Jesús Azanza Ruiz. Doña Aurora Benedicto Harto. Doña Elisa Verdier Bueno. Profesor doctor don Luis Fernando Verges Muro. Profesora doctora doña María Pilar Bolea Catalán. Don José Miguel Bolea García. Doña Inmaculada Brújula López Echezarreta. Don Manuel Bueno Ruiz. Profesor doctor don Manuel Contreras Casado. Doña Mártir Cosculluela Larraz. Doña María Blanca Esquitino Galván. Doña María Pilar Fernández Parra. Profesor doctor Juan Freixas Pujadas. Profesor doctor Jesús María Garagorri Otero. Don Jaime Garasa Garulo. Profesor doctor don Manuel García Guatas. Don Enrique Guerrero Domínguez. Profesora doctora María Luisa Herrero Nivela. Profesor doctor don José Luis Huertas Talón. Don Enrique Ineva Domingo. Profesora doña Isabel Jiménez Lecumberri. Profesora doctora doña María Soledad Labat Alcubierre. Profesora doctora doña María Dolores Leris López. Profesor don Jesús Lorente Cortés. Profesor doctor don Enrique Andrés Lozano Corbi.
Don José Joaquín Medina Correas. Profesora doctora Amor Melguizo Béjar. Profesora doctora doña María del Carmen Montolío Tena. Profesora doctora doña Araceli Monzón Fernández. Profesor doctor don Manuel Pedro Palacios Latás. Don Pedro Pardo Aznar. Profesor doctor Guillermo Pérez Sarrión. Profesora doctora doña Rosa Ruiz La Peña. Doña Gloria Sanz González. Profesor doctor Manuel Vázquez Lapuente. Profesora doctora María Teresa Villegas Sordo. Doña Aurora Benedicto Harto. Ahora. Muchas gracias a todos los que habéis trabajado por esta universidad, merecidos los aplausos. Luego me referiré en mi discurso con algo más de detalle. A continuación es la lección conmemorativa de nuestro patrón y este año es el profesor doctor don Francisco Marco Simón, Paco Marco, de la Facultad de Filosofía y Letras, quien pronunciará la locución laudatoria en honor de nuestro patrón titulada Los contextos de la magia en el Imperio Romano, incertidumbre, ansiedad y miedo. Actúan como padrinos los doctores don Francisco Beltrán Lloris y don Francisco José Pina Polo. Entre Franciscos queda el juego hoy.
Señor presidente del Gobierno de Aragón, señor rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, queridos colegas académicos, señoras y señores. Los estudios sobre las creencias y prácticas mágico-religiosas en el mundo antiguo constituyen hoy uno de los terrenos más novedosos en la investigación de las sociedades del antiguo Mediterráneo, gracias a que disponemos de una notable cantidad y variedad documental. Por un lado están los papiros mágicos, escritos en griego y demótico y preservados por la sequedad del clima de Egipto. Por otro, se conservan también listas con las propiedades extraordinarias de animales, plantas y piedras. En tercer lugar, amuletos de protección personal o social. Y por último, las tablillas de execración en plomo. El interés de toda esta documentación es verdaderamente extraordinario, pues informa sobre una gran variedad de prácticas que desconoceríamos si tuviéramos solo en cuenta las fuentes literarias. La historiografía tradicional ha practicado una dicotomía más o menos radical entre magia y religión. Y efectivamente, magia y religión son dos conceptos que encierran caracteres aparentemente opuestos en diversas culturas, negativos la primera, positivos la segunda. Así, por ejemplo, la polaridad entre ritual secreto frente a ritual público, noche y día, individual y colectivo, antisocial y social, voces mágicas frente al lenguaje comprensible, manipulación coercitiva frente a negociación suplicante, taller móvil del mago frente a la centralidad estática del templo, etcétera, etcétera. La realidad, sin embargo, es bastante más compleja. Lo que la creciente y diversa documentación nos sugiere es que la magia es a menudo un instrumento de descalificación social de aquellos elementos considerados ilegítimos y también un subsistema de la religión que engloba aquellas prácticas no sancionadas normalmente por la autoridad. El especialista ritual que llamamos mago ofrece un sistema de explicación y de toma de posesión de un mundo organizado, cosmos, para decirlo en palabras de los griegos, en el que el hombre se puede situar, y de hecho se sitúa, en una posición de fuerza. El principio de la organización de ese universo es la simpatía universal, esa relación íntima que une el cosmos entero y los planetas con nuestra vida cotidiana a través de una serie de correspondencias. La noción de lazo y de nudo aparece en el núcleo mismo del poder mágico religioso. Tan importante es esta noción que el verbo ligar, unir o fijar designa la práctica mágica en general en el mundo grecorromano. Katadesmoi, ligaduras, se llama a las tablillas mágicas en griego y en latín deficciones, que significa enclavaciones, pues son láminas de plomo atravesadas por clavos con el objetivo de fijar o inmovilizar a la víctima. Luego está la importancia primordial de la palabra. El mago es quien conoce las fórmulas, las palabras de poder. Esas palabras están contenidas en nombres secretos que dan la clave del conocimiento y la comunicación con los dioses. Son las voces mágicas que aparecen en papiros, en entalles y en tablillas, o los llamados caracteres, que son signos de imposible traducción. Las variantes de la magia son múltiples y como no todas tienen que ver con los maleficios, quiero aludir en primer lugar a la teurgia. El término teurgia, en griego obra divina, alude a un conjunto complejo de prácticas rituales que busca progresivamente lograr la unión mística con la divinidad a través de una doble vía. Por medio del éxtasis, en el que el alma del visionario abandona el cuerpo y asciende al cielo para encontrarse con la divinidad, o mediante la automanifestación del Dios, que desciende directamente atendiendo a la llamada del teurgo. Los rituales de protección tenían una gran importancia y había amuletos, como pueden ustedes suponer, de muy diversas clases. En la sociedad romana, la mayoría de edad se alcanzaba por parte de los muchachos a los 16 años, cuando se quitaban la bulla, un medallón que contenía un amuleto protector que llevaban desde su nacimiento, mientras que las muchachas abandonaban la lúnula, otro amuleto en forma de luna, en el momento de casarse.
Omnipresentes eran los amuletos contra el mal de ojo, como ilustran este mosaico de una casa de Antioquía de Siria o este clavo mágico del Trinity College de Dublín con una inscripción contra la envidia enormemente interesante que dice, traduzco, no te acerques, envidioso, vive o bebe, también se puede interpretar, vive y disfruta. Carácter apotropaico tienen también los entalles en piedras duras, semipreciosas, de un gran valor económico y simbólico. Actualmente se conocen en torno a 4.000 gemas mágicas, sobre todo en el Mediterráneo oriental. A veces se adaptan elementos tradicionales de la mitología griega, como esta gema que están viendo ustedes de San Petersburgo, cuyo anverso muestra a Perseo volando con una espada y la cabeza de Medusa, mientras que el reverso lleva la inscripción griega Fuge podagra Perseus dioki. Huye de aquí, gota, Perseo te persigue. Se trata, evidentemente, de una referencia a esta dolorosa enfermedad. En una serie de entalles, el mal viene personificado por una mujer que yace en tierra, alanceada por una figura que se identifica normalmente con el sabio Salomón, en una distinción característica de género, muy típica, en la que no puedo entrar aquí. Fueron muy populares igualmente los amuletos contra las afecciones del útero, como muestra esta gema del Museo de Kassel, del aparato digestivo, como en este entalle de Budapest, que presenta en el reverso la inscripción, siempre en griego, pepte, digiere, o contra las lumbalgias, a través de la figura del segador que se inclina sobre la mies y la inscripción en el reverso schion, que significa para las caderas, es decir, para proteger las caderas. Frente a esta praxis mágico-religiosa de protección, existe otra distinta, mucho más agresiva. Es la de las tablillas execratorias de plomo, destinadas a influir las acciones de personas o animales contra su voluntad por medio de medios sobrenaturales. Hasta la fecha han aparecido unos 2.000 textos de este tipo en el mundo grecolatino, desde el siglo VI a.C., cuando aparecen las primeras deficciones en Selinunte, en Sicilia, hasta el siglo VI después de la era, es decir, estamos en un tracto de más de 1000 años. La mayoría están escritas en griego, otras en latín, aunque también en lenguas como el etrusco, el púnico, el galo, el osco o incluso la lengua ibérica. Estos documentos han surgido en contextos muy diversos, desde necrópolis a depósitos acuáticos, pasando por depósitos por espacios domésticos, lugares de espectáculos o santuarios. Todo apunta a que la práctica de escribir textos execratorios surgió de tradiciones orales previas. Todos los marcos sociales aparecen en ellos representados, desde los muelles y el teatro a los tribunales, los burdeles, las guarniciones, los mercados o las tiendas. A través de estos textos, las mujeres piden a los dioses que los hombres no las abandonen o piden venganza contra aquellas que les han robado a sus parejas. Los comerciantes tratan de acaparar el mercado y quienes afrontan procesos judiciales intentan enmudecer a la parte contraria. La elección del plomo como soporte de este tipo de textos frente al uso normal en la epigrafía del bronce o la piedra parece responder a razones tanto prácticas como simbólicas. Metal muy maleable, el plomo simboliza óptimamente la voluntad de las personas sobre las que se quiere influir. Su indestructibilidad garantiza la permanencia del mensaje que contiene y su coloración grisácea recuerda la de la muerte. Veamos en primer lugar un caso de encantamiento erótico. De Antinópolis, en Egipto, procede una tablilla de plomo, escrita en griego e introducida en un vaso funerario junto con una figurilla femenina de unos 10 centímetros de altura, que es la que están viendo ustedes en la imagen, atravesada por 13 agujas, exactamente en la forma prescrita por las inscripciones de un papiro, que tras recomendar la fabricación de la figura, dice así: toma 13 agujas de bronce y clávale una en el cerebro diciendo, yo te atravieso el cerebro, Mengana,
y 2 en los oídos, y 2 en los ojos, y 1 en la boca, y 2 en las entrañas, y 1 en las manos, y 2 en los órganos sexuales, y 2 en las plantas de los pies, diciendo a cada vez: atravieso tal miembro de Mengana, para que no se acuerde de nadie, sino solo de mí, Mengano. Toma también una lámina de plomo y graba en ella la misma fórmula y recítala. Y cuando el sol se oculte, ponlos, la figura y el plomo, junto a una tumba de uno muerto antes de tiempo o de uno muerto de forma violenta. Hasta aquí el papiro. Pues bien, la tablilla de plomo, hallada junto a la figura femenina, reproduce exactamente la fórmula contenida en el papiro, concretando en este caso el nombre de la víctima. Cito textualmente: yo deposito cerca de vosotros esta atadura, es decir, os confío este hechizo. Dioses de la tierra, Icoré, Perséfone, Ereshkigal y Adonis, y Hermes subterráneo, y el potentado Anubis. Antino, levántate para servirme, y ata a Tolemais, hija de Aias, para que no tenga relaciones sexuales ni busque placer con otro varón, sino únicamente conmigo, Sarapamón, a quien Area engendró. Yo te conjuro, Antino, espíritu del muerto, arrástrala por el cabello, por las tripas, hasta que me acepte a mí, Sarapamón, y la tenga a ella, Tolemais, sujeta durante todos los días de mi vida, amándome, deseándome, diciéndome lo que piensa. Si haces esto, te liberaré. El Antino cuyo espíritu se convoca es casi con seguridad el del favorito del emperador Adriano, que murió ahogado en el Nilo y que sabemos fue objeto de muchas invocaciones mágicas. En las sociedades del Imperio Romano, la competición en los lugares de espectáculos tenía una importancia verdaderamente extraordinaria. Unas 250.000 personas, casi un cuarto de la población de la ciudad, se aglomeraban para ver las carreras de carros en el Circo Máximo de Roma. Las fortunas de los aurigas vencedores eran enormes. Juvenal, por ejemplo, se queja de que el famoso Lacerta, auriga de los rojos, del equipo de los rojos, ganaba 100 veces más que un abogado. Pues bien, este es el contexto, con las apuestas de grandes sumas de dinero, que explica la enorme importancia de este tipo de tablillas execratorias. El siguiente ejemplo fue hallado en una tumba infantil de Susa, en Túnez, y presenta en el anverso, como ven ustedes, una escena con voces mágicas y una figura sobre una barca, sin duda el demon, invocado en el dramático texto del reverso. Te conjuro, demon, quien quiera que seas, y te pido que desde esta hora, desde este día, desde este momento, a los caballos de los verdes y de los blancos, tortures y mates, y hagas chocar a los aurigas, Claro, Félix, Prímulo y Romano, y los mates, y ni el espíritu de ellos dejes. Te conjuro por este que te desligó para siempre, el dios del mar y del cielo, Yao, etcétera, etcétera. Una tablilla hallada en Roma, la que están viendo ustedes a la izquierda de la imagen, tiene como víctima a la auriga Cardelo y presenta una iconografía fascinante. En la parte superior, el dios Osiris emerge de un sarcófago y en el centro se representa a un gran demon con cabeza de caballo junto a dos asistentes. Debajo aparece tendida en tierra una figura momificada rodeada por dos grandes serpientes a punto de devorarla. Evidentemente está representando a la víctima de la deficción. En la figura de la derecha, una tablilla procedente de Beirut, con el texto en griego como la anterior, se representa a la auriga, víctima de la execración, con el cuerpo, en este caso, atravesado por clavos. Desconocemos las razones por las que se consigna al veterinario y médico Porcelo a los dioses infernales en una tablilla hallada en Bolonia sin contexto arqueológico preciso. En la parte superior aparece una gran figura estante, sin duda la diosa destinataria de la petición, de cuya cabeza coronada surgen 6 grandes serpientes. La víctima figura momificada en el suelo y con las manos atadas, y el texto pide la destrucción del cuerpo de Porcelo y de su esposa Maurila, la desintegración de sus vísceras, su alma, su corazón, sus nalgas y su hígado.
Una variante de extraordinaria importancia es la de las tablillas judiciales que se proponen enmudecer a la parte contraria de un proceso que va a tener lugar en un futuro más o menos inminente. Un ejemplo muy antiguo es este estuche de plomo hallado en el cementerio del Cerámico de Atenas, datable en el siglo IV a.C., en el que una figurilla simboliza a la víctima, a las víctimas, cuyos nombres aparecen en el interior de la tapa de cubierta, incluyendo a quienes los apoyen como abogados o testigos. Otro ejemplo de notable interés es esta tablilla del siglo III, hallada junto al río Meandro, en Asia Menor, con un texto en ambas caras en el que se conjura a los dioses subterráneos para que declaren culpables a una serie de individuos en un litigio sobre viñas que va a tener lugar en la zona de Mileto. Otro espacio esencial de información sobre las prácticas mágicas en el Imperio Romano son los santuarios. Una de las tablillas aparecidas en el templo de Isis y Mater Magna, es decir, Cibeles, recientemente excavado en Maguncia, a orillas del Rin, es la siguiente. Traduzco el texto latino. Tiberius Claudius Adiutor. En tu templo te pido, Mater Magna, en tu templo que lo recibas. Y a ti, señor Atis, te pido que lo aceptes como víctima sacrificial, unc ostiam acceptum. Y que cualquier cosa que haga se convierta en sal y en agua. Y tú, señora, tritura su corazón y su hígado. Dedicado y fijado en sus miembros y en su médula, os pido, Atis, Magna Mater, que no viva más. Otro lugar en el que la arqueología ha producido novedades extraordinarias en los últimos años es el santuario de la diosa, la antiquísima diosa Ana Perenna en Roma, excavado por mi colega Marina Pirano-Monte. En torno al año 400 de la era cristiana se lleva a cabo el depósito de tablillas de execración de plomo en este santuario. Una de ellas tiene como objetivo al juez de un proceso que se representa en el interior de un rombo, sin brazos ni piernas y flanqueado por dos grandes serpientes. En la inscripción, el anónimo autor pide a los dioses que saquen los ojos del juez Sura, nacido de una vulva maldita. En este mismo santuario de Ana Perenna salieron a la luz varios conjuntos de contenedores de plomo, introducidos unos dentro de otros al modo de las muñecas rusas, en cuyas paredes se inscribió con la imagen de una divinidad con cabeza de gallo, presumiblemente el dios Abraxas, que daría nombre a un disco memorable de Santana con su Black Magic Woman, una serie de abreviaturas, una serie de letras que han sido explicadas convincentemente por George Nemeth. Serían las iniciales de Jesus Christos Nazoraios Hopais Christos Nazoraios Kai Theos Theos Theos, es decir, Jesucristo Nazareno, Hijo, Cristo Nazareno y Dios, Dios, Dios. El interés de estas sorprendentes inscripciones es altísimo desde el punto de vista histórico al relacionar a Jesucristo nada menos que con Abraxas. Otro de los objetos extraordinarios que han aparecido dentro del santuario de Ana Perenna es la figurilla de la víctima, Severinus en este caso, devorada por una serpiente en el interior de una tablilla execratoria atravesada por un clavo. En la tablilla hay un texto y en este texto se menciona el nombre de la víctima. Hallados como los de Maguncia y Roma implican una renovación trascendental de nuestro conocimiento sobre las prácticas mágicas, al documentar rituales de magia agresiva en los templos, lo que cuestiona más, si cabe, esa dicotomía radical entre religión y magia a la que me refería al comienzo de mi intervención. Una última variante de textos execratorios es la que Henk Versnell llamará Prayers for Justice, es decir, plegarias de justicia dirigidas a la divinidad para castigar al culpable de una agresión que ha sufrido la víctima, pidiendo la restauración del objeto robado. Estas tablillas son particularmente abundantes en Britania. Durante las excavaciones llevadas a cabo en el templo del dios céltico Nodens,
asimilado al Marte romano, en Lindley Park, en Gloucestershire, apareció una tablilla de estaño con el texto siguiente. Al dios Nodens, Silviano ha perdido un anillo. Ha dado la mitad de su valor a Nodens. No permitas que aquel que lleva el nombre de Seniciano recupere la salud hasta que no traiga el anillo al templo de Nodens. Pues bien, un anillo de oro fue descubierto en un campo a unos 30 o 35 kilómetros del santuario con la inscripción Venus, alusiva a la diosa romana. Pero en la parte interna, el anillo portaba otra inscripción, hecha después de la anterior, que dice Seniciani vivas in Deo, es decir, Seniciano, que vivas en el Señor, lo que constituye una expresión cristiana muy común. Dado que tanto la tablilla como el anillo se datan en la misma época, la segunda mitad del siglo IV, es posible que este Seniciano fuera el mismo que robara el anillo de Silviano en el santuario de Nodens. En tal caso, no solo estaríamos ante el primer ladrón cristiano conocido en Britania, sino ante un ejemplo, otro más, de la permeabilidad entre paganismo y cristianismo que la visita del cristiano seniciano al santuario de Nodens parece implicar. Los ejemplos que acabo de comentar documentan, en mi opinión, una auténtica globalización religiosa en el antiguo Imperio Romano, en el sentido de que fórmulas comunes y elementos similares aparecen en contextos y lugares muy distintos, muy diversos y distantes, desde Egipto hasta Britania, y tanto en entalles o amuletos como en tablillas de execración. Muchos de estos elementos que componen esta tecnología del encantamiento proceden en última instancia de los templos egipcios. Pero esta tecnología mágico-religiosa es adaptada en los diversos espacios del mundo romano en función de las propias tradiciones culturales locales. Las tablillas de execración, en concreto, corresponden a social scripts o códigos sociales que los individuos se apropian en situaciones particulares de crisis, dadas las dificultades que la gente común tenía para ejercer sus derechos frente a individuos mucho más poderosos económica o socialmente. Un buen paralelo de estos textos puede hallarse en Sri Lanka, antes Ceilán, donde antropólogos como Veseikere atestiguan la importancia que tenía el recurso a la brujería y a la magia en los templos budistas, hinduistas o musulmanes, frente a la incapacidad que tenían muchas personas de reivindicar su derecho ante unos sistemas judiciales ineficaces, unas leyes arbitrarias y unos funcionarios públicos corruptos. Y quiero acabar ya con un ejemplo reciente para subrayar la vigencia de creencias y prácticas muy similares a las que hemos estado comentando. En un número de 1989 de la revista The New Yorker, Liz Harris cuenta lo siguiente a propósito de la famosa fiesta del Palio de Siena. Las dos contradas más fuertes eran la Oca y la Torre. Docenas de historias ilustran el odio profundo entre ambas, pero quizás la mejor conocida es la de un viejo sacerdote de la Oca que tuvo que perderse un palio para oficiar el funeral de uno de sus feligreses. Cuando el sacerdote se estaba acercando al féretro, la familia pensaba que iba a pronunciar algunas palabras de consuelo para ellos, pero por el contrario, mientras bajaban la caja a la fosa, el sacerdote se dirigió así al difunto. «Ánima santa, que al cielo te diriges, dile al Señor que no deje que triunfe la torre». ¿Acaso no nos recuerda esta situación a los rituales que trataban de impedir el triunfo del equipo contrario en las carreras circenses? Si la magia existe, es por una demanda real de la sociedad, al menos de aquellas personas que no encuentran soluciones en las respuestas que da el sistema. Contra lo que se ha defendido tradicionalmente no son solo los seres marginales o las mujeres encerradas en los gineceos quienes hacen uso de este atajo que la magia representa respecto de otras formas de comunicación
con el mundo del Allende. Las tablillas de execración de Maguncia documentan un latín de altísima cultura y condición social. Y un buen número, la mayor parte, de los entalles mágicos que han salido de la luz no parecen en absoluto al alcance de las clases populares. La magia constituye en unos horizontes vitales caracterizados por la incertidumbre, la ansiedad y el miedo, un espacio de libertad casi total, por la sencilla razón de que la magia no hace sino reflejar los temores, las creencias y sobre todo las esperanzas del espíritu humano en un mundo todavía encantado en el que en consecuencia todo es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marco. No esperábamos menos de usted. Ha satisfecho, sin duda, las expectativas que todos y que yo personalmente tenía en su lección laudatoria. Bueno, es el turno del discurso del rector, que en primer lugar quiero darles la bienvenida a nuestra sala Paraninfo, la sala ilustre de la Universidad de Zaragoza, donde hemos comenzado reconociendo a los alumnos excelentes que han obtenido premios nacionales en los años 2012-13, 13-14 y 14-15. Hemos reconocido que honran a la universidad y les hemos dado esta insignia para que siempre recuerden a su alma mater y para mostrarles el orgullo que sentimos por ellos. También es obligatorio recordar a la gran cantidad de miembros de la comunidad universitaria que han pasado la edad de jubilación y de agradecerles un regalo sencillo. Vale más el cariño y el reconocimiento que vale el regalo que el regalo en sí mismo. Reconoceros a todos vosotros y a todas vosotras vuestro esfuerzo por la Universidad de Zaragoza durante los últimos años. Y esto lo hacemos delante del presidente del Gobierno de Aragón, delante de la consejera, delante de autoridades, el presidente del Tribunal Superior de Justicia. También tenemos a nuestro Consejo Social, al Tribunal de Cuentas, a representantes de distintos grupos parlamentarios. Tenemos también al general Julián Roldán y al director de la Academia General Militar y a nuestro patrono, el vicario, y, como no, al Justicia de Aragón, que creo que es el primer acto que acude como tal y que tiene a la defensora universitaria su paralelo en nuestra institución. Y también con miembros, antiguos rectores, miembros de otras universidades, de la Universidad de San Jorge, que nos quieren acompañar. El CSIC también está presente y el Campus Iberos a través de su vicepresidente ejecutivo. Bueno, pues en presencia de todas estas autoridades académicas, civiles y militares y de todos los que nos acompañan, hemos reconocido a nuestros estudiantes y hemos reconocido a las personas que han trabajado por nosotros. A este personal, que es nuestro mayor valor, el mayor capital de la Universidad de Zaragoza, no son los edificios, no son los resultados,
son las personas que están generando una plantilla, pues evidentemente envejecida. La plantilla de la universidad está envejecida y esto es una de las mayores preocupaciones que tenemos que tener hoy en día. Tenemos que ofrecer alternativas. Hacemos esfuerzos, convocamos plazas. Por cierto, las convocamos de acuerdo con la ley y respetando los mandatos constitucionales. Es decir, sabemos distinguir entre exigencia y mérito preferente en función de que la plaza corresponda a una profesión regulada o no. Y lo hacemos así. Pero tenemos tensiones en nuestro capítulo de costes de personal, tensiones que con el próximo Gobierno nos tendremos que sentar a hablar, porque es preciso generar ilusión, es preciso ilusión en la carrera para que el talento se incorpore, siga incorporándose para trabajar con nosotros. Tanto a los que habéis recibido los premios como a los que os jubiléis, estamos seguros que si en algún momento requerimos vuestro apoyo, contaremos con él. Y cuando decía que nuestro personal es nuestro mayor valor, no hay más que ver al profesor Francisco Marco Simón, que a pesar de ser un excelente docente e investigador dedicado a esfuerzo, fue quien arrancó la escuela de doctorado en nuestra universidad y que ha hecho lo que hace un buen docente. Nos ha formado, nos ha informado y nos ha entretenido en un tema sin duda apasionante que él domina. Esto es algo que hacen nuestros docentes día a día en nuestras aulas, formar, informar y hacerlo de la manera más entretenida posible. Hay temas que son más arduos y otros menos, pero hacerlo de la mejor manera posible. Y además he sido fiel a una afición que compartimos, no esperaba menos que me robara la cita a Carlos Santana, 50 aniversario de Busto, este año sin duda. Pero también estos magos y estas magas fueron los primeros científicos que empezaron a emplear productos naturales de origen animal y vegetal, fueron los primeros farmacéuticos y los primeros también narcotraficantes, porque algunas sustancias de las que empleaban hoy en día no serían muy legales. Y en este sentido me ha recordado también, hablando del 69, el 50 aniversario de Tommy, la primera ópera rock de los Who, donde aparecía The Acid Queen, este personaje que también interpretó Tina Turner en la versión cinematográfica del 75. Y se ha referido a que las sociedades tienen todavía, en tiempos duros de crisis, buscan respuestas en la magia, buscan respuestas en algo, y es la magia, eso que era mágico a principios de los años 20, la telecomunicación, la influencia que tienen hoy en día los telepredicadores en resultados electorales en Iberoamérica. Sin duda lo que ocurrió en Brasil es en buena parte responsabilidad, ya lo decía Génesis, Jesús He Knows Me del Weekend Dance del 91, ya decía Génesis, que iban a tener una gran influencia en el desarrollo social estos efectos. Por lo tanto, lo que ha dicho es antiguo, pero sigue vigente. Sigue vigente hoy en día esta necesidad del hombre de buscar respuestas. Hay que encontrar el camino camino para dárselas. Y un camino es la formación. Nosotros nos empeñamos en mantener una apuesta académica mejorada cada día. El último Consejo de Gobierno aprobamos otra doble vía, matemáticas e informática. Estamos perdiendo estudiantes que se iban fuera por no tenerla. Ahora esperamos recuperar estudiantes. Estas dobles vías. También aprobamos un nuevo grado que se pondrá en marcha en Huesca y por fin un doctorado en Teruel. Estos son buenas noticias. La convocatoria de másteres de excelencia ha tenido un resultado, másteres de referencia ha tenido un resultado excelente. Se han presentado propuestas magníficas, muy bien evaluadas. De hecho, la nota de corte ha habido que ponerla altísima porque las evaluaciones externas han dicho que somos capaces de presentar buenas propuestas formativas y, de hecho, las personas que emplean a los estudiantes de Zaragoza nos han reconocido como una de las mejores universidades españolas en la formación de nuestros estudiantes. Bueno, hay que estar contentos, pero no satisfechos, porque si uno está muy satisfecho deja de hacer cosas, pero sí sabemos el camino que hay que recorrer, simplemente porque los estudiantes están apostando por estas nuevas propuestas y esto yo creo que es una buena noticia. No voy a hablar de transferencia, el vídeo lo ha dicho todo, ocupamos posiciones muy por encima de lo que nos corresponde por nuestro tamaño, estamos muy bien y así también de nuevo nos valoran como una universidad que busca conseguir dinero a través de la transferencia, diversificar la financiación se dice, que fomenta la creación de empleo y la creación de empresas de base tecnológica y que tiende puentes muy eficaces entre la academia y los distintos
ámbitos sociales, productivos y también ámbitos sociales, porque no solamente es industria, sino también otros ámbitos de fuerte impacto social en los que estamos trabajando. En cuanto a la investigación, estamos todavía sufriendo los resultados de unos años de financiación procíclica. Procíclica, es decir, a favor de la crisis y no contra la crisis, como hizo nuestro entorno. Pero afortunadamente en Aragón, bajo el impulso de nuestra consejera, de Pilar, y con el apoyo de todos ustedes que están sentados aquí, de todos los grupos parlamentarios, tuvimos un pacto por la ciencia y una ley por la ciencia que hoy en día son modelos, que han venido aquí a ver cómo copian en otras comunidades autónomas, incluso a nivel de España, esto que aquí ustedes fueron capaces de hacer. Muchas gracias por hacerlo, porque además hemos visto resultados, hemos recuperado una senda de financiación en infraestructuras de investigación. No hay más que ver la biblioteca de investigación de este edificio o los recientemente inaugurados, presidente, laboratorios de investigación de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Bien, también hemos recuperado financiación para los grupos de investigación, una senda plurianual ligada a objetivos de los institutos que les permite planificar con mayor decisión. Y hablando de institutos, una buena noticia. Hoy he conocido, que creo que es mañana, cuando va al Consejo de Gobierno, por fin, la aprobación del Instituto de Patrimonio y Humanidades. Y también está en marcha este Instituto de Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad en el ámbito de las ciencias sociales. Y recientemente aprobamos en Consejo de Gobierno el Centro de Astropartículas y Física de las Altas Energías, que va a permitir optimizar el uso de 2 instalaciones singulares que tenemos al norte y al sur de nuestra comunidad autónoma. Somos únicos y lo tenemos que aprovechar. Esto unido a la gran calidad de los docentes e investigadores en nuestra Facultad de Ciencias en estas materias, que han presentado un máster de referencia que ha tenido una evaluación excelente, de los mejores evaluados por los evaluadores externos, también en este campo, y que nos permitirá ser una referencia en este ámbito. Bueno, pues esto unido a ese centro de investigación en el que también estamos trabajando sobre investigación e innovación educativa, y unido a unos pequeños reajustes, dejará en unos años un mapa de investigación muy reconocible y muy distintivo de lo que es la Universidad de Zaragoza. Es cierto que esto nos permite atrevernos a estar en la evaluación de los 3 rankings más importantes. No muchas universidades están evaluadas en los 3, nosotros sí que estamos evaluados en los 3. Y en el que más reciente salió, que es el QS, hemos subido posiciones, estamos en el 412, es decir, entre el 2% de las mejores universidades del mundo, y en algunas áreas en el 1,5%, incluso en el 1% de las mejores universidades del mundo. Miren, en los rankings hay que hacerles el caso justo. Sobre todo una universidad generalista tiene que reconocer que no todas las áreas están bien consideradas. Y una universidad generalista como la nuestra sufre más en los rankings que otras, pero indudablemente fuera lo miran. Por lo tanto, sabiendo que lo miran y siendo críticos con ellos, no podemos dejar de tenerlos en consideración. Pero no todo es excelencia. La sociedad también es importante para una universidad pública. Lo es. Ustedes ven que nuestra imagen cultural es cada vez mejor en este edificio Paraninfo, pero hay más cosas. El coro Cantatuti, ese coro inclusivo que es tan reconocible nacional e internacionalmente y que recibe premios, y que gracias a un acuerdo que esperemos cerrar en breve con la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales va por fin tener un futuro menos incierto del que tenía. Muchas gracias de nuevo. Y también debo anunciar que a nuestra unidad de atención a la diversidad ha recibido el premio Zangalleta de Disminuidos Físicos de Aragón. Es muy importante, una universidad que se esfuerza por hacer accesible nuestras aulas a la formación de aquellos alumnos con necesidades especiales, con necesidades diferentes. Y esto es un trabajo que nos gusta reconocer y que ha sido reconocido fuera. Para nosotros es muy importante. Pero también otras cosas pequeñas, el atender a los alumnos LGTBIQ+, que son alumnos que requieren también un tratamiento particular. Esa es la primera universidad que ha puesto formación para detección precoz de trastornos de la conducta alimentaria, que por cierto otras ya nos están copiando, un problema muy importante de nuestra sociedad actual. Bueno, este aspecto social que también se refleja en la sostenibilidad. La sostenibilidad en nuestra oficina al respecto. El otro día hicimos un día de universidad saludable relacionado también con el arte, pero fíjense, la caravana verde que se sigue manteniendo, fíjense nuestra compra de energía renovable. De hecho,
Somos en este momento la 298 universidad del mundo reconocida por el ranking de Green Metrics University, la 298 más sostenible. Hemos subido 12 puestos en el último año. Y es un esfuerzo, no solamente porque hay que hacerlo, porque el planeta lo requiere, sino porque la sociedad es un espejo donde la universidad es un espejo donde la sociedad mira. Y por lo tanto tenemos que ser un referente también en materia de sostenibilidad en los tiempos que corren. A mí me gustaría, para ir acabando, y teniendo en cuenta que la legislatura de Aragón se acaba, agradecer a los parlamentarios que me han recibido siempre en las Cortes con un buen trato personal y un respeto institucional. Yo me comprometí a acudir a las Cortes, a la comisión, cuando se me llamara, y al menos una vez al año, y he de decir que siempre he encontrado propuestas constructivas, propuestas que hemos tratado de llevar a cabo. También agradecer, presidente, a tu gobierno, al gobierno que has presidido. Hemos hablado con todos los consejeros y con todas las consejeras de muchísimas cosas. Esto se ha plasmado en un aumento de la cantidad, un aumento en los acuerdos institucionales y en las cátedras que tenemos con el Gobierno de Aragón en muy distintos ámbitos, que van desde la promoción de la mujer en aspectos directivos hasta el trabajo social, a la despoblación con la Diputación Provincial. Trabajan en todos los ámbitos. Pero agradeciendo esto no puedo evitar referirme a la consejera Pilar Alegría y a todo su equipo. José Antonio, Fernando, ¿estás por ahí? Sí, Fernando, José Antonio, Maite, y también al director de la PUA, Antonio, que considero del equipo. Gracias por haber podido trabajar juntos hablando de todo, sobre todo cuando no estábamos de acuerdo. Hemos empleado más horas en trabajar cuando el acuerdo no era fácil que cuando era sencillo. Esto se arregla enseguida. Muchas gracias por esto. Muchas gracias por posibilitar, con el anterior equipo que presidía Manuel López y del que yo formaba parte, este acuerdo de financiación que habrá que renovar, pero que es un acuerdo que ha dado una cierta tranquilidad durante los últimos años. Y por tomar decisiones, muchas de ellas poco visibles, pero que han sido difíciles y valientes. Me voy a referir quizá a la más complicada, donde contamos con la complicidad de Eliseo Serrano, el decano de Filosofía y Letras, y su equipo. Decidir que en la Facultad de Filosofía y Letras había que empezar de cero y trazar una senda de financiación para que, empezando de cero, fuéramos capaces de hacer la obra en un tiempo lo más rápido posible, haciendo la obra en conjunto y no en dos partes. Esto ha sido un gran esfuerzo, pero hablando con la consejera, con su equipo, con la facultad y poniéndonos de acuerdo, hoy en día es una realidad imparable, algo tan necesario para nosotros. Miren, a los que no son universitarios les quiero decir que la universidad pública es rentable, que es, sin duda, una institución que contribuye a la vertebración de un territorio que lo necesita, que también es posiblemente una de las mayores instituciones en promover la igualdad de oportunidades. Con unas matrículas accesibles, la igualdad de oportunidades para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas está garantizada, porque sin duda hay menos paro entre los egresados universitarios que entre los que no lo son. Cada euro que se invierte en la universidad pública es devuelto con creces a la sociedad. Y por último, me quiero dirigir a los compañeros universitarios y universitarias. Somos unos privilegiados. Trabajamos en una institución que genera conocimiento, que genera cultura, me atrevería a decir que genera incluso belleza. Somos los encargados de formar a la gente con estos nuevos conocimientos y además de transferirlos a la sociedad. Es una suerte trabajar aquí y es nuestra obligación seguir trabajando para que la Universidad Pública de Aragón mejore y sea sostenible, sea posible. Muchas gracias a todos por su presencia y feliz Día del Patrono. La palabra es el excelentísimo señor presidente del Gobierno de Aragón, don Javier Lambán. Javier.
Señor rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, equipo rectoral, presidente del Consejo Social, decanos, profesores, Justicia de Aragón, consejera de Universidad, Ciencia y Tecnología, presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidente de la Cámara de Cuentas, portavoces parlamentarios, representantes de las instituciones, autoridades militares, queridas amigas, queridos amigos. Mirando ayer mis notas, encontré que fue exactamente el día 5 de abril del año 2015 cuando me reuní en la Facultad de Filosofía y Letras con representantes de los alumnos, con representantes de los profesores, para explicarles qué idea tenía yo de lo que el Gobierno tenía que hacer en relación con la universidad en el caso de que los hados electorales me fueran propicios y tuviera la oportunidad de encabezar el Gobierno. Les expliqué con toda nitidez que la universidad era para mí muy importante tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista personal. En una comunidad política de 1000 años de historia, la universidad tiene ya 500, que se dice pronto. 500 años que la han convertido en un archivo del saber absolutamente inigualable, que la han convertido en la fábrica del saber por excelencia, en la difusora del saber por excelencia, en la generadora de conocimiento. Y si eso ha sido siempre muy importante a lo largo de los 500 años de historia transcurridos, lo es más en este momento cuando todos hemos llegado a la conclusión de que el principal factor de crecimiento en todos los órdenes de nuestras sociedades ya no radica en ninguna clase de materia prima, sino justamente en el talento y en el conocimiento de quienes conforman, de quienes forman esas sociedades. Una alianza de las fuerzas de izquierda, elegidas en las elecciones de mayo, me permitió formar gobierno y rápidamente pusimos manos a la obra para imprimirle un giro radical a la relación que había existido anteriormente entre las dos instituciones, entre la universidad y el Gobierno. La consejera Pilar Alegría se puso rápidamente manos a la obra, con el equipo rectoral entonces dirigido por Manuel López. Con bastante celeridad se alcanzó un acuerdo de financiación que seguramente es insuficiente, rector, pero que a la luz de las disponibilidades presupuestarias en las que nos hemos desenvuelto ha supuesto un esfuerzo muy importante. Se tejió también otro acuerdo para renovar las infraestructuras de la Universidad de Zaragoza, una de las cuales, justamente en la que yo me había reunido algunos meses antes, ofrecía un aspecto absolutamente lamentable, me refiero a la Facultad de Filosofía y Letras, y se empezó a trabajar en muchos aspectos en los que no voy a incidir porque ya ha hecho referencia a ellos el rector en su intervención. Y además el Gobierno tuvo claro que el talento, que es uno de los recursos mejor distribuidos, más y más justamente distribuidos, porque está al alcance de cualquiera, haya nacido en la cuna que haya nacido, se llegó a la conclusión de que había que cambiar radicalmente las maneras de ayudar a cualquier muchacho o a cualquier muchacha de la comunidad a acceder a la universidad. Se redujeron los costes que a cualquier alumno o a cualquier alumna y a su familia, lógicamente, le cuesta la universidad, y se emprendió una política de becas que ha tenido bastante recorrido, no solo para eliminar obstáculos socioeconómicos en el acceso a la universidad, sino también para ir premiando el mérito independientemente de la situación económica de las familias. Creo que esas dos cuestiones, la situación socioeconómica y el mérito, son dos elementos que habrá que tener en cuenta en el futuro para seguir profundizando en esta política de becas que estoy absolutamente convencido, rector, que al igual que con un mejor sistema de financiación de la universidad, presidirán las relaciones entre nuestras dos instituciones en próximas legislaturas. He de decirles que estoy enormemente agradecido al cuerpo profesoral, enormemente agradecido a los dos rectores con los que hemos convivido a lo largo de la legislatura, al rector López y al rector Mayoral, y he de decir que cada día que pasa estoy más satisfecho de haber hecho recaer la elección en cuanto a la titularidad de la Consejería de Universidad en la persona de Pilar Alegría, que ha hecho un trabajo absolutamente espléndido. Pero nuestra política universitaria la inscribíamos desde el principio en un marco más amplio de políticas públicas. Los años de la crisis, como consecuencia directa
de la crisis, como consecuencia de las reducciones brutales en los presupuestos y quizá también como desidia política y social, han supuesto un retroceso insoportable en cuanto al esfuerzo realizado desde el ámbito público y privado en relación con la innovación, en relación con la investigación, en relación con I+D+I. Simplemente detener el ritmo de incremento de las inversiones en una materia como esta, en la que las sociedades están compitiendo rabiosamente por llegar las primeras a los avances, a las patentes, etcétera, etcétera, simplemente quedarse parado significa retroceder. Y seguramente una de las consecuencias de las crisis que más nos costará soslayar positivamente y dejar atrás será la falta de inversión en I+D+I a lo largo de unos cuantos años. Es decir que, desde el punto de vista del Gobierno, entendimos desde el principio que para liderar más y mejor la innovación, el propio Gobierno debería someterse a una especie de proceso de autoinnovación. Había que autoinnovarse para liderar más y mejor la innovación. Y a fe que esto es algo que hemos tratado de impulsar desde todos y cada uno de los departamentos. Al que le cuadra más la innovación es efectivamente al departamento que está constituido precisamente para impulsar la innovación. Ya se ha referido el rector al Pacto por la Ciencia, se ha referido a la Ley de Ciencia e Investigación recientemente aprobada, que son dos iniciativas del Gobierno, pero que han sido magníficamente secundadas por el resto de los grupos parlamentarios de la Cámara. La virtualidad de un pacto es que sea suscrito por todos. En el momento que hay partes que se inhiben en la suscripción de un pacto, el pacto nace seguramente herido de muerte a largo plazo. Pues bien, se consiguió ese pacto por la ciencia, se consiguió la ley de la ciencia. Como decía el rector, han sido dos logros de la actual legislatura que están siendo considerados referenciales en otras comunidades autónomas, en otros ámbitos de nuestro país. Pero entendimos que no era solo en el ámbito de la ciencia pura, no era solo en el ámbito del I+D, no era solo en el ámbito de la Consejería de Innovación donde había que promover la innovación. Entendimos que era una tarea que atañía a todos los departamentos. Y desde la Consejería de Educación se primó a aquellas escuelas y a aquellos colegios que desde su propio seno promovieran proyectos de innovación. Desde la Consejería de Economía se han destinado muchos recursos, pero magníficamente bien empleados, a desarrollar la innovación en el terreno de la automoción, en el terreno incluso, que espero que sea pionero en España, de mejorar la tramitación de expedientes y de inversiones, que seguramente es una losa que más pesa sobre la legítima pretensión de cualquier ciudadano de fundar una empresa. Es posible que estamos a punto de dar una tecla utilizando la cultura digital para resolver ese problema. Se les digo a título de ejemplo de cómo hemos tratado de imprimir innovación a todas y cada una de las políticas públicas, a la bioeconomía, a la economía circular, a la agroalimentación, un sector fascinante por sus positivos efectos para combatir la despoblación, que nos está permitiendo cosechar éxitos muy importantes en mercados tan lejanos como China, pero que también ha estado sometida a procesos de innovación y de investigación muy importantes, en definitiva, a todas y cada una de las políticas públicas del Gobierno. Pero entendimos que, al igual que planteábamos respecto al combate contra la despoblación, la innovación debía tener un tratamiento sistematizado y estructurado dentro de la propia estructura de la Diputación General de Aragón, y a tal efecto creamos un comisionado de la innovación, un comisionado por la innovación, que es un joven ingeniero zaragozano llamado Fermín Serrano, que ha ido estructurando de manera capilar en toda la Administración autonómica una incipiente red que estoy seguro que nos dará excelentes noticias y muy buenas sorpresas en los próximos años. Concretamente, y por citarles uno de los proyectos más queridos por él y evidentemente más y mejor asumidos por el Gobierno, pretendemos que Aragón se constituya en laboratorio por excelencia de la articulación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de los 17 Objetivos de la Agenda 2030, que es la agenda que está estructurando, que está inspirando las políticas de los gobiernos más avanzados del mundo.
y tendrá un espacio de privilegio la aplicación, la práctica de ese laboratorio en la antigua Expo de Zaragoza. Hemos tratado de recuperar las mejores sinergias de la Expo, que nos situaron como capital mundial del agua en el maravilloso verano del año 2008, una serie de inercias que se vieron interrumpidas también por la crisis y que ahora estamos recuperando. Pues bien, en ese espacio que ocupó la Expo estamos desarrollando un proyecto al que de entrada le hemos dado la denominación de Expo Innova, donde ya hay proyectos, ideas bastante avanzadas para ubicar allí un campus internacional de la formación profesional digital, inexistente en este momento en España, basado evidentemente en la innovación, basado en la investigación y que tratará de pertrechar de buenos profesionales a empresas que estoy seguro que no tardarán mucho en llegar a Aragón y que tienen su principal razón de ser en la industria 4.0 o en todo lo que tiene que ver con la digitalización. Se trata de avanzar en cuestiones relacionadas con la automoción. También allí en la Expo se está poniendo en marcha un proyecto, Mobility City, promovido por Ibercaja y el Gobierno, que trata de situar a Aragón a la cabeza en cuanto a investigación e I+D en el coche eléctrico que viene y en todos los nuevos sistemas de movilidad que caracterizarán al siglo XXI, amén de otras cuestiones con las que este Gobierno que presido ha tenido la sanísima pretensión de situarse a la cabeza o de aspirar a posiciones de liderazgo en España en aquello que decantará el éxito o el fracaso de los países, en aquello que decantará el éxito o el fracaso de las sociedades, que es ni más ni menos que gastar bien en innovación, gastar suficientemente en innovación y acertar en los proyectos y en las personas. La universidad es el otro gran elemento promotor de innovación, es más, el promotor de innovación por excelencia. Y a la luz de la intervención del rector y a la luz del vídeo que veíamos al principio, me da la impresión de que no podíamos estar en mejores manos. Es fundamental que Aragón la concibamos todos como un proyecto común, no de la izquierda, no de la derecha, como un proyecto común de todos, que hemos de actuar entre nosotros, pero que sobre todo hemos de actuar con la sociedad civil. Y si hablamos de innovación, el éxito de Aragón como comunidad se basará fundamentalmente en una interactuación virtuosa entre la universidad y el propio Gobierno de Aragón. Creo que vamos resolviendo en el ámbito universitario y en los debates públicos que tienen lugar en torno al mismo esa especie de contradicción que a veces algunos artificialmente han tratado de desarrollar entre el modelo, por así decirlo, liberal americano de la universidad basada en la excelencia y en la productividad y el modelo quizá más socialdemócrata europeo basado en la igualdad y en el humanismo. Yo creo que ese debate es absolutamente falso, creo que ese debate entre todos lo vamos superando porque en definitiva a lo que aspiramos es a un modelo de universidad de excelencia pero también de igualdad, de productividad, de I+D en ciencia, en tecnología, pero también, y yo me atrevería a decir, sobre todo en humanismo, porque sin ciudadanos bien formados, sin ciudadanos bien pertrechados desde el punto de vista ético, sin ciudadanos en definitiva bien avenidos con las mejores tradiciones humanistas de la sociedad a la que pertenecemos, cualquier sociedad estará abocada al fracaso. Sé, rector, cómo os desenvolvéis en ciertas dificultades que tendréis que superar, tú lo señalabas, en cuanto al envejecimiento de las plantillas. Yo no sé si eso desborda con mucho las posibilidades del Gobierno de Aragón, pero en cualquier caso sé que cualquier gobierno estará a vuestro lado para tratar de superar ese problema. Sé que se está trabajando en la búsqueda de ecosistemas innovativos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el intercambio de disciplinas, en la búsqueda de fórmulas educativas que acerquen a la universidad a los nuevos parámetros, a los nuevos paradigmas de la economía, trasladando, por así decirlo, lo que es la FP dual al ámbito de la universidad. Sé que hacéis esfuerzos ímprobos para la internacionalización. Sé, en definitiva, que en manos de la Universidad de Zaragoza estamos, por suerte, los aragoneses, en muy buenas manos. Y termino refiriéndome a la conferencia del doctor Marco Sibón. He de confesarles que para mí asistir a una conferencia de un catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras es, si me
lo permiten el resto de los profesores, más llevadero y, desde luego, más placentero que asistir a una conferencia de física o matemáticas, porque la de física o matemáticas no la entiendo y la del doctor Marco Simón no solo la he entendido, sino que, doctor Marco Simón, me ha encantado profundamente. Y además hacía referencia a un problema que en este momento atenaza a la sociedad occidental en la que vivimos. Ya sabemos, de mano de los químicos, de los bioquímicos, de los biólogos, ya sabemos que el miedo es una especie de interacción entre dos hormonas, la adrenalina, la oxitocina, o no sé cómo se dice exactamente el nombre de esa hormona, que producen una serie de procesos químicos que atenúan o excitan el miedo. Y ya se nos ha dicho que no tardaremos mucho a poder intervenir sobre esas hormonas y anular el miedo, estimularlo o hacer lo que queramos con él. Ese tipo de promesas a corto, medio y largo plazo, he de reconocerles que a mí no me resultan particularmente tranquilizadoras, aunque hay que acostumbrarse a vivir con ellas. A mí me resulta bastante más útil en este momento para pensar, para hacer una prospección en el mundo a medio y largo plazo, una conferencia como la del doctor Marco Simón, que, por cierto, pone en valor lo que significa una disciplina, la historia, habitualmente poco considerada como elemento utilísimo e imprescindible para entender el mundo en el que vivimos y para descifrar enigmas del mundo en el que nos aprestamos a vivir en las próximas décadas. Ya decía nuestro añorado Tony Hood, antes de morir, que estábamos entrando en una especie de era del temor. Él hablaba de incertidumbres en las democracias occidentales que después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente habían sido dejadas atrás. Hemos vivido décadas de optimismo antropológico, de optimismo vital, de optimismo político, pero Hood ya advirtía que eso se empezaba a resquebrajar y que empezaba a aflorar en las sociedades uno de los peores cánceres para la convivencia y para el futuro de cualquier país, que es el temor. Es obvio que la desigualdad, consecuencia de la crisis, ha generado incertidumbres insoportables para grandes capas de las poblaciones occidentales, pero no es menos demoledor desde el punto de vista de la confianza de esas sociedades las perspectivas que se van abriendo con la inteligencia artificial, con la robotización, que hace que gentes, hombres y mujeres que en este momento tienen empleo y que en circunstancias normales podrían ver el futuro con bastante optimismo, empiezan a verlo con incertidumbre. Y desde luego, para explicar por qué en este momento en Europa están despertando viejos demonios familiares que creíamos definitivamente desterrados, como la extrema derecha, el populismo, el nacionalismo, la xenofobia, no hay más que poner la vista sobre la desigualdad, sobre las incertidumbres del futuro, del mundo de la globalización y pensar en qué podemos hacer para volver otra vez a meter en el baúl de los recuerdos a esos viejos demonios familiares y para volver a mirar otra vez el futuro de la humanidad con optimismo, con el optimismo que tuvimos en Europa hace algunas décadas. Decía Montaigne que a lo que más miedo había que tener era justamente al miedo mismo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con esa aseveración del ensayista francés. Y tengo absolutamente claro que la mejor manera de combater al miedo, la mejor manera de despejar otra vez el panorama de la humanidad, de despejar otra vez el panorama de nuestro país, de esos indeseables fenómenos que van aflorando en los últimos años, la mejor manera es utilizar a fondo, con inteligencia y con ética, las armas que nos proporciona el conocimiento. Pertenecemos a una comunidad política milenaria, se les decía al principio de mi intervención, una comunidad política que tiene 1000 años. Una comunidad política que se ha desarrollado como pez en el agua cuando ha podido hacerlo hacia afuera, que ha sido normalmente cuando ha tenido la oportunidad de autogobernarse. Una comunidad política origen de grandes creaciones políticas como la Corona de Aragón, como el propio Estado y la propia nación española. Una comunidad política que tiene una larguísima nómina de científicos, de hombres de ciencia, desde Abenpace, pasando por Arnau de Vilanova, que se lo apropian nuestros vecinos del este también, como de otras muchas cosas, pasando por Servet, llegando a
Santiago Ramón y Cajal, al insigne Santiago Ramón y Cajal. Por cierto, una palabra de ánimo desde aquí y una palabra de solidaridad de sus paisanos con Carlos López Otín, a quien injustamente han infligido un castigo que en modo alguno le correspondía, al menos que sepa que aquí en Aragón, entre todos nosotros, tiene su casa, tiene cariño, tiene afecto y tiene admiración. Una comunidad autónoma, por tanto, que encuentra su mejor hábitat, el hábitat natural de subsistencia, cuando se siente comunidad autónoma cuyo hábitat es el mundo, cuyo hábitat es la ciencia, cuyo hábitat es el conocimiento, cuyo hábitat es el futuro. Estoy absolutamente convencido de que todos juntos, los políticos, la sociedad civil, con la universidad a la cabeza, el mundo que se nos viene encima no se nos vendrá encima, sino que será eso, nuestro hábitat natural. Tenemos talento a raudales. Por tanto, tenemos lo más importante para tener éxito en el mundo del futuro. Es cuestión de que nos lo creamos y si nos lo creemos, estoy absolutamente convencido de que nada se interpondrá entre nuestros deseos y nuestros logros a corto, medio y largo plazo. Muchas gracias. Para el Gaudeamus. En nombre de la comunidad universitaria les agradezco la presencia en este acto y les comunico que se servirá en el patio central un pequeño aperitivo gracias a la colaboración de 2 empresas aragonesas, Grandes Vinos y Viñedos y Quesos La Pardina, o sea que será un aperitivo de productos aragoneses. Muchas gracias. Queda clausurado el acto. Sí. Los problemas que tenemos.